Vida para Todos presenta Mensajes de vida, palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Estábamos en Buenos Aires y yo le decía a mis hermanos, voy a ir a Tandil a poner un local. Todos pensaron que era un local evangélico. Yo le dije, no, va a ser un local comercial. Y una de las primeras noches que yo llegué acá a Tandil, me fui al Parque Independencia, solo, con el auto. Llegué ahí arriba, eran como las 10 de la noche. Miré la ciudad y le pedí un pedido al Señor. Que me permitiera alcanzar esta ciudad espiritual y comercialmente. Hoy puedo decir, sin ningún lugar a dudas, que Dios escuchó mi oración, y no solamente mi oración, sino me agregó un montón de cosas más. Nos dio hermanos a quienes amamos en las iglesias que estuvimos y en esta. Recibimos bendición y dimos bendición. Y en ese momento, después que bajé del parque, digo, el negocio que estoy poniendo, iba a ser los folletos, tiene que tener algún lema que toque. Y la frase que se me ocurrió fue, una nueva propuesta para un nuevo estilo de vida. Interesante, porque aparte de tener un significado comercial importante, tenía un trasfondo espiritual. Una nueva propuesta para un nuevo estilo de vida. Y yo esta noche quiero muy brevemente lo que hemos de tratar, hacerles a cada uno de ustedes una nueva propuesta. Para que a partir de esta noche puedan tener un nuevo estilo de vida espiritual. Sorprende esto, ¿no? Estamos acostumbrados a tantas cosas en la época que nos toca, escuchar tantos mensajes, escuchar tantas apelaciones, exhortaciones, pero yo creo firmemente que la Iglesia del Señor, no solamente en Tandil, en la Argentina y en el mundo, le está faltando algo importantísimo, que es saber los tiempos que estamos viviendo y cuáles son las señales que Dios nos dio a través de la Escritura. Y los cristianos hoy estamos incompletos. Por eso yo quisiera a partir de esta noche que completemos un mensaje evangélico que yo considero hoy que está amputado. ¿Qué significa esto? Predicamos una parte del evangelio. Y estamos dejando de predicar y transmitir la parte más importante después de la conversión. ¿Saben cuál es? La gloria eterna que nos espera en los cielos. Yo un día me acuerdo en una de las iglesias, una mañana que me tocó predicar, dije, hoy vamos a hablar de un tema que no se habla en ninguna iglesia. ¿Saben cuál fue? El cielo. Increíble. Se habla del cielo. Se habla del infierno, se habla de la condenación eterna, se habla del lago de fuego, nada. Y estamos permitiendo que miles de millones de seres humanos se encaminen a la condenación eterna porque los que somos responsables para transmitir esta palabra no lo estamos haciendo. Y esto no es un invento mío, ¿eh? El Señor me está permitiendo cumplir en este año 60 años en el ministerio. Empezando desde tocando un violín en una plaza pública en Buenos Aires, pasando por todas las áreas que el ministerio tiene, incluso el pastorado. Hoy estamos en el llano, tratando de colaborar. Y en 60 años algo aprendí. Algo sé. Nadie sabe todo, pero algo sabemos. Y yo he ido en estos 60 años viendo el transcurso de los acontecimientos y viendo lo que la iglesia estuvo haciendo, y hoy me encuentro que le falta al mensaje evangélico algo fundamental.
Muchas veces estamos reduciendo el mensaje que transmitimos a lo de aquí abajo, a los 10 minutos que estamos viviendo. Y resulta que nos espera toda una eternidad eterna en los cielos y no hay una palabra, salvo en esta iglesia que a veces se menciona, no hay una palabra de la herencia eterna que nos espera. Y para colmo de males, hoy estamos viviendo señales que nos están indicando claramente que este tiempo de la gracia de Dios se está agotando. Yo no sé si vamos a terminar el mensaje breve de esta noche y el Señor no vino, no sé. ¿Estamos preparados para este evento? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos convencidos que si el Señor viene esta noche, me lleva con Él? ¿O me quedo acá abajo? Por eso yo el domingo dije, apláudanme, que después de lo que voy a decir, me van a odiar todos. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos y amigos, yo les tengo que transmitir la verdad. Esta es la verdad de la milanesa. Las señales que estamos viendo hoy, de las cuales brevemente vamos a tratar este miércoles y el próximo. Por ejemplo, si leemos Lucas capítulo 21, los que tienen Biblia lo pueden ver. El verso 25 de Lucas 21 dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a hablar de las señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero yo hoy quiero brevemente hablarles de la señal más importante que en este momento hay, que nos están indicando que la cercanía de la terminación de este periodo de la gracia de Dios que estamos viviendo está ya cerca a su fin. Y la señal más importante de todas es la señal de la higuera. La higuera es un símbolo representativo del pueblo de Israel, donde nació Jesús. Jesús humanamente fue judío. ¿Se dan cuenta por qué todo el mundo odia a los judíos? No es porque tienen plata, no es porque son inteligentes. La envidia, si fuera tinia, tantos tenidos habría. Tienen dinero, tienen inteligencia, tienen capacidad. El 70% de los premios Nobel son todos judíos. Pero el problema no es el judío en sí. El problema es el Señor Jesucristo. Por eso, en este momento, hay un Espíritu de Cristo, que es el que mora en nosotros, y un Espíritu poderoso que mora en el mundo, que es el Espíritu del Anticristo. Un espíritu que se opone, que está contra y que está luchando contra Cristo. Y ese espíritu del anticristo está en todos aquellos que no tienen al Señor como propio y suficiente Salvador de sus vidas. Y entonces, odio a los judíos es odio a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo?
Porque el diablo, Satanás, es el adversario que ha venido a hurtar, matar y destruir y que está sin darse cuenta a esta humanidad destruyéndolo y matándolo en el día de hoy. Por eso el pueblo de Israel entendemos que es la clave de las señales del cumplimiento de este tiempo final de la gracia de Dios. Yo traje acá un mapa. Evidentemente no lo podemos saber a Israel porque es tan chiquito. Fíjense, en todo este mapa de Oriente, Israel es un pedacito de tierra que está acá en verde, que ni yo lo puedo ver, y menos ustedes. Es un territorio de 22.000 kilómetros cuadrados sin las tierras que ocuparon en el 67. Para darnos una idea, la provincia de Tucumán tiene más o menos esa superficie. Eso es Israel. Comparado, por ejemplo, con Rusia, que está acá arriba, que eso lo ven todos, Rusia tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Los chinos que están acá, qué lindo a veces aprender geografía. Yo estaba en el primario, en tercer grado, y la maestra me dejaba en la clase durante el recreo largo para que dibujara cada una de las provincias de la República, para que después ella explicara ahí si había vacas, si había ovejas, los ríos que había. A mí me encantaba y me salía bien. Por eso la geografía es una de las cosas que siempre me atrajo. Y cuando vemos que China está acá, fíjense lo que es China, ¿eh? Todo esto. Tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, contra 22.000 kilómetros cuadrados que tiene Israel. La más pequeña de las naciones de la tierra, dice el Señor en su Escritura. La nación de Israel es hoy el centro de gravedad de todos los acontecimientos que se están desarrollando en Medio Oriente. Si ustedes prenden el televisor ahora cuando vuelven a su casa, van a ver que este es el mensaje en tiempo real que se está dando en este lugar. Unos minutos antes de salir de casa quise fijarme las últimas noticias de Israel para traerles una palabra en tiempo real. En este momento, hace 3 días atrás, en Siria, el gobierno sirio ordenó un ataque con armas químicas a parte de su pueblo. Hay una lucha constante de hace varios años donde murieron un montón de sirios entre el gobierno y aquellos que quieren sacar al gobierno. Prácticamente los que quieren sacar al gobierno fueron todos diezmados. Hay más de 400, 500.000 muertos en este momento. Pero hace 3 días atrás se produjo de parte del gobierno sirio un ataque con armas químicas, murió un montón de gente envenenada. Y en este momento el presidente de los Estados Unidos amenazó con un ataque al gobierno sirio. El gobierno sirio está defendido por los rusos que se metieron en Siria. Todo esto es un movimiento profético que algún día vamos a aplicarlo en profundidad. Y en este momento Medio Oriente está al borde de un estallido que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pero el centro de gravedad del problema es Israel. También Israel hizo un ataque hace 2 días, matando varios militares de Irán que uno no sabe por qué estaban metidos en Siria. Y ahora también Irán está tratando de atacar a los israelíes. Es decir, el Medio Oriente hoy es un verdadero polvorín. No sabemos cómo va a terminar la historia. No sabemos en qué puede repercutir en el resto del mundo. Pero Israel es la señal más impresionante de este tiempo que nos toca vivir. Ahora, cuando vamos a la palabra, encontramos varias cositas en cuanto a Israel, breves, como para que nos demos cuenta de cómo se manejó Dios con este que es su pueblo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Dios se le ocurrió elegir un pueblo. Porque la historia después iba a decir de que de ese pueblo iba a nacer humanamente su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo eligió. Le dijo a Abraham que se fuera de ahí, una historia que creo que conocemos todos, a una tierra que le iba a mostrar, que no sabía cuál era. Era una tierra que fluía leche y miel. A mí más de una vez me dijeron que fui Abraham, porque yo vivía en Buenos Aires, capital federal, y un día el Señor dijo, ustedes se van a Tandil. Dejé mi tierra, mi parentela, mi familia, dejamos todo para ir a una tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que dice la Biblia de la tierra prometida. Qué bárbaro, ¿eh? Haber experimentado en persona o en primera persona esta realidad. Ahora, Dios eligió porque se le ocurrió elegir ese pueblo. Fíjense lo que dice Deuteronomio. Ustedes anoten y después en su casita lo van leyendo. Deuteronomio 7, versos 6, 7 y 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. 22.000 kilómetros cuadrados contra 17 millones. Insignificante. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Acuérdense que pasaron muchos años, 400 años cautivos en Egipto, los judíos, los israelitas, y Dios los libró de la mano de Moisés para llevarlos a esa tierra que les había prometido. Qué maravilloso el poderoso Dios que tenemos, es el mismo Dios de esa época, que como una vez dije, hace lo que se le ocurre, hace lo que se le da la gana, y nosotros estamos en sus manos para que el Señor haga de nosotros lo que a Él se le ocurre. Ahora fíjense, fue un pueblo que tuvo dos cautiverios. Tuvo un primer cautiverio, Jeremías 25:11. Acuérdense que 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Israel, toma la ciudad de Jerusalén, la destruye, el templo lo destruye, y los que quedaron vivos se los llevó cautivos a Babilonia. Y la profecía se cumplió exactamente, porque estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Luego tuvieron la oportunidad, porque otro imperio les dio la posibilidad de volver a su tierra, de volver a reedificar la ciudad de Jerusalén, de volver a reedificar el templo. Sin embargo, la desobediencia del pueblo de Israel hizo que volvieran a ser llevados cautivos. En el año 70 después de Cristo, el que fue emperador romano Tito invade Israel, toma posesión de Jerusalén, la destruye, el templo, y lo destruye, y todos los judíos son dispersados por toda la redondez de la tierra a todas las naciones. 2000 años estuvieron los israelitas dispersados por todas las naciones del mundo. Pero Dios les había hecho una promesa.
que un día iban a volver a su tierra. En el año 1917, cuando todavía estaba la Primera Guerra Mundial en acción, un general que fue el general Allenby británico, derrotó al Imperio Otomano en la Palestina de ese entonces y lo transformó en un protectorado del gobierno británico. Y a partir de ese momento, la idea ¿cuál fue? Permitir a los judíos que empezaran a volver a su tierra. Y hubo muchos judíos que fueron y se empezaron a establecer en lo que fue la Palestina de ellos. En el año 1947, Gran Bretaña le pasó la posta a las Naciones Unidas para que ellos decidieran el futuro de los judíos que se habían ya establecido en un número pequeño nuevamente en su tierra de Israel. En el año 1948, el 14 de mayo, fue oficialmente refundado el Estado de Israel. 18 de mayo de 1948. Dentro de un mes se van a cumplir 70 años. Y los 70 años que cumple Israel es otra señal profética bíblica. Ahora, esto es impresionante. A partir del momento que David Ben Gurión, que fue el primer presidente de Israel, declaró la independencia del Estado judío, a los pocos días las naciones árabes se juntaron para derrotarlo y sacarlo de nuevo de esa tierra. Lo extraordinario del asunto es que la milagrosa mano de Dios intervino y los opositores al pueblo de Israel fueron todos derrotados. A partir de ahí se inicia una continua lucha de Israel. Y estos son los documentos reales que han ocurrido en la historia de este pueblo. Pero lo más extraordinario del asunto es que en el año 1967 ocurre lo que se llamó la Guerra de los 6 días. Todas las naciones árabes de alrededor ya se habían puesto de acuerdo para atacar a Israel y hacerlo desaparecer del mapa. Que es lo mismo que están pensando hoy. Saco el reloj porque si no vamos a seguir hasta las 12 de la noche. Lo mismo que está ocurriendo en el día de hoy. ¿Saben qué hicieron los judíos? Se adelantaron y atacaron ellos. Y fue impresionante la victoria que obtuvieron, porque derrotaron a todos sus enemigos, que eran recontra superiores a ellos, en solo 6 días de guerra. Egipto tenía una de las aviaciones más avanzadas en todo el mundo árabe. Los rusos habían invertido en los egipcios $3.000 millones en aviones. En pocos minutos esos aviones fueron absolutamente destruidos por la Fuerza Aérea Israelí. Y eso no fue nada. La ciudad de Jerusalén, que es el centro absoluto de los judíos, era una ciudad que estaba dividida. Parte era de los judíos, parte de los palestinos. En esa guerra de los 6 días lo que hicieron los judíos fue ocupar la parte oriental de Jerusalén, que no lo tenían, y recuperar un símbolo para ellos, que fue el Muro de los Lamentos. Que era el único muro que quedó del antiguo templo israelí, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora fíjense, estamos hablando de un pueblo cuya historia está relatada claramente en la Escritura. Ahora vamos a leer un poquito qué es lo que dice Dios después, respecto a todo lo que estamos diciendo. En esa guerra de los 6 días, recupera Israel toda Jerusalén. El gran drama del día de hoy es. Y pone un estatus judío en todo Jerusalén. Las naciones de alrededor fueron totalmente derrotadas. Los egipcios, los sirios, los libaneses, los jordanos,
E Israel lo que hizo es ocupar tierras. La famosa Transjordania, los altos de Golán en Siria, el sur del Líbano. Es decir, fíjense que acá Israel, que es prácticamente un puntito que casi ni yo lo veo, tiene aquí en el norte Líbano, en el este tiene a Siria y Jordania, en el sur tiene a Egipto, totalmente rodeado por países árabes, y del otro lado el mar Mediterráneo. Es como que si lo empujan, lo tiran a todos al mar. Hoy Jerusalén es el centro de la disputa entre palestinos y judíos. Están tratando de lograr de alguna manera que esa ciudad se transforme mitad para uno y mitad para otro, que fue el objetivo con que en el año 47 las Naciones Unidas decidieron, partido. Pero los judíos consideraban que Jerusalén era de ellos, hicieron una guerra en el 67 y la ocuparon, y hasta el día de hoy no lo puede sacar nadie. Es increíble pensar que países como que rodean a Israel hoy, que tienen fuerzas armadas y gente impresionantemente superior a los judíos, no los pueden sacar de ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo que una vez que se establecieran en su tierra, nadie los iba a mover. Qué extraordinario esto, ¿eh? Ahora, esto no es un milagro. Es impresionante lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y eso, que cuando Jesucristo se presentó como Mesías de ellos mismos pidieron que fuera crucificado. Ellos mismos pidieron. Y la Biblia dice que los judíos en ese momento de la crucifixión dijeron que la sangre de este hombre que moría sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ni quiero contarle lo que sufrieron los judíos estos últimos 2000 años. Y en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, 6 millones fueron a la cámara de gas, asesinados, fusilados. Hitler los quiso borrar del mapa, no quiso dejar un judío. Y quedaron pocos. 3 años después que terminó la guerra, Israel volvía a ser un estado independiente en el mundo. Si esto no es de Dios, no sé de quién será. Ahora, es impresionante ver que hoy todo el mundo está contra los judíos. En este momento se está desarrollando una de las acciones militares que se está desarrollando en este momento en tiempo real es en la Franja de Gaza. Franja de Gaza es un pedacito de tierra que tienen los palestinos, pero bajo jurisdicción judía, que está pegado al mar Mediterráneo. Muy chiquito, tiene creo que 300 y pico kilómetros de largo y finito así de, no sé, 20 kilómetros, una cosa así. Y ahí están metidos un montón de palestinos que quieren meterse en territorio de Israel y llegar a donde está la cúpula de la roca, donde antiguamente estaba el templo de Jerusalén de los judíos, y ahora está esa mezquita, para orar en la cúpula de la roca. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué están haciendo los militares judíos? Y lo están reprimiendo, pero no lo reprimen con balas de goma, ¿eh? Lo reprimen con armamento y balas reales. Ya hay más de 30 muertos estos últimos días. Porque es la única forma que los judíos se defienden. Es la única forma. Ahora, nadie puede hacer nada contra eso. Todo se queja el mundo. Hubo una resolución de hace muy pocas semanas atrás, muy pocos meses atrás, donde se exigía que los palestinos tuvieran su capital también en Jerusalén. Que para lograr la paz, un pedacito para ellos, un pedacito para los otros. Yo acá tengo un recorte, que bueno, ustedes no lo van a poder ver, del año 1980, del diario La Razón de esa época, donde dice que en ese año
Israel declaró a Jerusalén la capital eterna e indivisible del Estado judío. Y ahora el mundo está peleando a ver si los palestinos logran algo. Esto va a ocurrir porque va a surgir en el mundo un gobernante mundial que va a lograr lo que ningún gobernante hasta ahora logró, la paz entre judíos y palestinos. Va a firmar un pacto y ese gobernante mundial es el que se llama el anticristo. Y este gobernante mundial va a surgir después que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, seamos llevados a los cielos, como dice la palabra. Ahora parece un cuento de hadas, ¿no es cierto? Cuando vamos a la Biblia y vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 que habla del arrebatamiento, nunca se habla de este tema, ¿eh? ¿Para qué vamos a hablar si los intereses nuestros están acá abajo? Para hacer lo mismo que hace el mundo, para llenarlo el bolsillo. Cualquiera de nosotros, cristianos, podemos llenar los bolsillos también. Pero para estar igual que los demás, ¿para qué hicimos una vida de sacrificio, privándonos de un montón de cosas, sirviendo al Señor, etcétera, etcétera? ¿Vamos a estar igual? Tenemos que tener otros objetivos, otras metas. Por eso, una nueva propuesta es la que queremos hacer a partir de hoy. Preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que cuando el Señor venga, y va a ser muy pronto, no sé si va a pasar el 2018, no sé. Yo tengo dudas. Ojalá todos podamos estar en condiciones de participar de ese evento, que ni les digo lo que va a ser. En este momento, la ciudad de Jerusalén es el foco de conflicto más importante que hay en el mundo. Jerusalén es ciudad de Dios. Muchos le hemos puesto ciudad de Dios a Tandil, a Mar del Plata. Jerusalén significa ciudad de Dios, ciudad de la paz. Y alrededor de Jerusalén están ocurriendo acontecimientos importantísimos. Fíjense, el mismo rey David, 10 años antes de Cristo, lo declaró capital del Estado judío. 10 siglos antes de Cristo. Resulta que ahora dice, no, tiene que estar compartido. Yo voy a leer un párrafo, que es un párrafo, yo creo que es interesante que lo tengamos en cuenta. Hablando de 2 restauraciones del pueblo judío. Una, la restauración física, algo ya dijimos hasta este momento. Y otra es la restauración espiritual. Restauración física, fíjense lo que dice Ezequiel 36, 24. Es muy interesante esto. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fue muy bueno el concepto del puente entre la actualidad y la palabra. Todo lo que estamos diciendo recién de la realidad es lo que dice la Biblia. 2600 años después de esta profecía, el pueblo de Israel estaba nuevamente en su tierra e Israel un estado como todos los demás sobre la tierra. Dice, os tomaré de las naciones. La dispersión de Israel se produjo en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido todo y todos los judíos fueron esparcidos en las naciones. Dice que los tomaré de las naciones, fíjese lo que es la palabra profética más segura, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Todo lo que dijimos hace un ratito está en consonancia con esa palabra. Eso fue lo que Dios había profetizado 2600 años antes y se produjo hace 70 años atrás. Extraordinario esto. ¿Se dan cuenta cómo cambia nuestra visión espiritual?
Si tenemos un Dios que hace lo que se le ocurre, no le interesa el tiempo. 2600 años son como si fueran 2 días y medio, ¿no? La Escritura dice, para Dios, 1000 años son como un día y un año... ¿Es así o no es así? Quiere decir que se cumplieron 2 días y medio. Los 1600 años son 2 días y medio para Dios. Yo a veces me preocupo, yo mismo, ¿cómo lo achicamos a Dios si lo hacemos así chiquito? Cuando tenemos un Dios grandísimo, que es tan grande, que se acordó particularmente de cada uno de nosotros en un día de la historia nuestra. Mire si no tenemos que darle gloria, alabanza, adoración, glorificación y todo lo que le podemos dar por haberse acordado de mí y de vos. Ese es el Dios que tenemos. A Él no le interesa nada. Él decreta y dicta. Ahora hay muchos ministros evangélicos que se dedican a decretar. Yo creo que el infierno los está esperando. Porque el único que puede decretar es Dios. Él decreta, Él decide. Y vos te la tenés que bancar. Y si no te la tenés que bancar, bueno, hay palabras medio groseras que se puede decir, que yo no lo puedo decir, ni lo voy a decir. Pero eso es lo que ocurre. Ahora fíjense, 2600 años antes dijo que los judíos iban a volver a tener su tierra. Amós, capítulo 9. Son datos que le voy dando, ustedes después lo leen en su casa tranquilos. Amós, capítulo 9, verso 14, dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Si hoy vemos la transformación del desierto de Israel del año 1948 a la fecha, lo que han transformado ese desierto no se puede creer. Están exportando las mejores frutas del mundo, están en Israel y están exportando frutas. Han inventado un sistema, fíjense lo que es esto, ¿no? Uno dice que son bochos los judíos, es verdad. Un sistema, porque no hay agua, porque todo desierto era Israel. Han inventado un sistema de transformar el agua salada del mar Mediterráneo en agua dulce para tener agua potable. Impresionante. Las cosas que no han hecho los judíos. Parezco que soy judío, no, estoy defendiendo. Pero es impresionante lo que Dios ha hecho con su pueblo. Sudáfrica, la ciudad del Cabo, que es su capital, se está quedando sin agua potable. Se calcula que en 2 o 3 meses se quedan sin agua. No saben cómo hacer, están desesperados. Tienen que ir a buscar el agua en lugares especiales, porque si no, no hay agua. Se quedaron sin agua. Los judíos se ofrecieron a ayudarlos, porque saben cómo es el sistema. Y el antisemitismo brutal que hay en el mundo hizo que rechazaran los sudafricanos la oferta que le hicieron los judíos. Yo digo, que se mueran de sed, viejo. Que se mueran de sed. Evidentemente, inteligencia no hay, porque si no, por más que los odies, hermano, aprovechá la tecnología que te pueden ofrecer para salvar tu vida. Agua, te morís sin agua. Y sin embargo lo están haciendo. Yo a veces cuando pienso en el arca de Noé, estaba el germen del pueblo judío. En el arca de Noé estaba. Porque Noé tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Fueron los que con sus esposas entraron en el arca y Noé con su esposa eran 8.
Los 8 son esos. Sem dio origen a un pueblo semita. Y los semitas son los judíos. Por eso hoy, cuando se habla de antisemitismo, se está hablando contrario al pueblo judío. Fíjense cómo viene la historia. Hablamos de los cautiverios, hablamos de su destrucción y ya estamos hablando de su restauración física. Ojo, ahí leímos que nadie lo va a poder mover de su tierra. Hay una batalla que se llama la batalla de Armagedón, que algún día hablaremos de esto, que va a ser para más adelante. Es decir, va a haber un período, otro tema controvertido. Cuando el Señor viene a buscar a su iglesia y se la lleva ahí arriba, comienza lo que se llama la era de juicio sobre esta tierra. Dios ha previsto un periodo de tiempo que dura 7 años. Una vez un pastor me dijo, pero eso es simbólico. Le digo, mira, ¿por qué no vas a estudiar algo? Y después charlamos. Simbólico Daniel, simbólico Apocalipsis. Lo que pasa es que no entiende nada. ¿Viste? Cuando alguna persona no entiende nada, dice que es simbólico. Yo diría que vaya a estudiar. Yo hace casi 50 años que estoy estudiando el tema. ¿Qué es simbólico? Va a haber 7 años que son lo que la Biblia habla de periodo de tribulación. Dividido en 2 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Están los números en la Biblia, todo, Está todo perfectamente determinado, tanto en el profeta Daniel del Antiguo Testamento, como el apóstol Juan en el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Está todo definido con números precisos. Al final de esos 7 años se produce lo que se llama la guerra de Armagedón. Es el momento en donde todas las naciones del planeta, sin excepción, bajo el mando de este anticristo de la que estamos hablando, se reúne alrededor de Israel para destruirlo definitivamente y borrarlo del mapa. Más de un líder árabe en este momento ya ha dicho que quiere borrar a Israel del mapa. Es la misma palabra. Lo extraordinario de esto va a ser que Dios mismo interviene en persona y no queda uno vivo. Yo hace 40 años di una conferencia en Buenos Aires y uno de los temas era, en forma de pregunta, ¿Jerusalén la capital del mundo? Va a haber un tiempo, después de la batalla de Armagedón, donde Jerusalén va a ser la capital del mundo. ¿Saben por qué? Porque es el momento que Jesucristo viene para establecer su reinado sobre esta tierra. Un reinado con características especiales, maravillosas, sobre esta misma tierra por 1000 años. Uno de los problemas y de las confusiones brutales que yo oigo que existe en esta época es decir que nosotros como iglesia vamos a establecer el reino terrenal de Dios sobre esta tierra. Pobre de nosotros. Si el mundo cada día está peor, es que por nosotros estamos cada vez más lejos de ese detalle. Hay algunos que dicen que el mundo se va a convertir a Cristo. ¿Qué se va a convertir si estamos cada día que pasa peor? Ese es el cuento de Satanás para tratar de entretenernos, para no mostrarnos la realidad de todo esto que estamos diciendo. Hoy vemos la señal profética más importante, Israel. Dios dice en su palabra que va a tener un reacomodamiento brutal, un resurgimiento impresionante. Va a tener una restauración física. Pero también dice la palabra que va a tener una restauración espiritual. Acuérdense, recién lo mencionábamos, los mismos judíos pidieron a que Jesús fuese crucificado. El Mesías vino y ellos no le recibieron. Como dice Juan capítulo 1, pero los que le recibieron
les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos los que estamos disfrutando de esto. La gran mayoría de nosotros. Si hay alguno que todavía no lo disfruta, hoy tiene la oportunidad de empezar a disfrutarlo. Le pidieron eso los mismos judíos, que sea crucificado. En algún momento estos judíos van a volver al Señor y van a declarar que Cristo es su Mesías. Así como nosotros lo declaramos un día, cuando lo recibimos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y la Biblia dice que va a haber una restauración espiritual. Este periodo de la que recién mencionamos de 7 años, aparte de ser un periodo de juicio para todo el planeta, también va a servir para preparar a los judíos para una restauración espiritual. Tiene que existir ese tiempo para que los judíos vuelvan al Señor. Porque está predicho en la Escritura. Fíjense lo que dice, recién leíamos en Ezequiel, capítulo 36. Fíjense lo que dice. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a su país. Y después, ¿qué dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Paralelamente a lo que pasó con nosotros. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque como los judíos lo rechazaron, el evangelio llegó a los gentiles, nosotros. El apóstol Pablo fue el encargado, por Dios, de llevar el evangelio a los gentiles, que somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos también van a experimentar lo mismo que un día experimentamos nosotros. Cuando entró el Señor, corazón nuevo, no limpió nuestras inmundicias, no puso su espíritu dentro de nosotros. Todo lo que hizo Dios, impresionante lo que hizo. ¿Cómo no lo va a hacer para con su pueblo en su momento? Está todo profetizado, ¿eh? Por eso Pedro en su segunda epístola dice que también tenemos la palabra profética más segura. Dice que estemos atentos, porque el Señor viene. Qué maravilloso pensar el plan de Dios para con su pueblo. Es algo parecido a lo que pensó con nosotros. Muchas veces se toman los ejemplos del Antiguo Testamento y se lo aplica a la iglesia de hoy. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero voy a aclarar. Israel fue un pueblo desobediente. La historia lo demostró y Dios, ¿qué hizo? Lo sacó de circulación. Desobedecieron, pecaron, fueron tras los ídolos. Un pueblo desobediente. ¿Qué es la iglesia del Señor o qué es lo que tendría que ser el ejemplo de un pueblo obediente a los mandatos de Dios? Fíjense la diferencia que hay entre una cosa y otra. Pero sí, los principios espirituales del Antiguo Testamento se cumplen también en nosotros. Los principios espirituales. Y para saber cuáles son los principios espirituales, tenemos que tener lo que la palabra dice, discernimiento espiritual. ¿Cuándo tenemos discernimiento espiritual? Cuando nos alimentamos de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Esto.
Y dice la Biblia que cuando nos alimentamos con alimento sólido, ocurre una transformación tal en nosotros que tenemos la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el gran drama que el ser humano tiene. ¿Cómo hace para discernir si esto es bueno o lo otro es malo? Por eso hoy luchamos contra el homosexualismo, luchamos contra el aborto, pero nadie sabe nada. Si no hay discernimiento. No hay discernimiento espiritual, que es lo que tenemos que tener. Por eso discernimiento va vinculado con lo espiritual. Si no tenemos a Dios, no tenemos al Espíritu que dice a nuestro espíritu que somos hijos, no corre. Y así está el mundo hoy. Perdiendo el tiempo, lamentablemente, en un montón de cosas, condenándose eternamente. La iglesia acá ha decidido este año predicar el Evangelio, pero a fondo, profundo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, tenemos poco tiempo por delante. El Señor ya está viniendo. Y segundo, salvemos a aquellos que se están perdiendo. Si nosotros pensáramos un segundo, 10 segundos, 20 segundos, que la persona que no se salva está asegurándose la condenación eterna, yo creo que no dormiríamos nunca. Yo creo que hoy en las iglesias, en muchas, nos entretenemos en lo accesorio y dejamos de lado lo importante. Yo puedo alabar todo el día al Señor y tiene que ser una actitud mía, no solamente acá un rato, ¿eh? Yo puedo adorar al Señor y tiene que ser una actitud permanente, no solamente acá adelante. Yo puedo orar como actitud permanente. Orar sin cesar, ¿qué significa? Una actitud permanente de oración. Eso no significa que yo esté arrodillado a 24 horas. Es una actitud que tengo que tener. ¿Qué pasa hoy? Todo lo accesorio está ocupando un lugar tan importante que hemos dejado de pensar en las almas que se están condenando a la condenación eterna en el infierno y en el lago de fuego. Es hora que despertemos. Creo que lo estamos haciendo, ¿eh? Si nosotros tenemos una proyección de eternidad, pensando que Dios cumple todo lo que promete, fíjense lo que está haciendo con un pueblo. Los próximos días puede haber acontecimientos muy importantes en el mundo, ¿eh? Todo va a rondar alrededor de Israel, acuérdense. Los rusos se están preparando para destruir a Israel, los chinos e indios se están preparando para destruir a Israel. Cuando vamos al Apocalipsis vemos de los reyes del Oriente, China, India. 2.500 millones de habitantes entre los dos países. Loco. Dos países, pero son chiquitos, ¿eh? Fíjense lo que son. Este más este, en todo el planeta hay 2.500 millones de personas ahí. Fíjense la fuerza que tienen los reyes de Oriente de Apocalipsis. Los reyes del norte, Rusia, ustedes, vamos a hacer una mención de Ezequiel capítulo 38, la asociación va a ser Rusia, Irán y Turquía. Entérense hoy qué es lo que está pasando en Siria. Están aliados Rusia, Irán y Turquía. Esas naciones van a atacar a Israel para destruirlo. Está bíblicamente profetizado y es lo que va a pasar. Todo se está cumpliendo. Las señales se están dando. Son señales contundentes a la cual tenemos sin lugar a dudas que prestar atención, porque este es el futuro que espera el mundo y el futuro que nos espera a nosotros es tan cortito que si no nos enteramos de estas señales, si no nos enteramos de que esto realmente está pasando, lamentablemente nos estamos olvidando de un montón de cosas. Y yo quiero finalmente hacer una breve referencia de lo que es la ciudad de Jerusalén hoy. Me hice un dibujito. Soy chapado a la antigua. La ciudad de Jerusalén hoy. La ciudad de Jerusalén hoy. Está dividido en 4 barrios Jerusalén. Interesante. Este es el barrio cristiano. Este es el barrio musulmán.
Este es el barrio judío, junto con esto. Antes de la guerra del 67, Jerusalén era así. De alguna manera dominaban los judíos esta parte, que incluye el barrio cristiano y el barrio armenio. Y de este lado estaban los musulmanes. ¿Qué pasó en la guerra del 67? Israel ocupó todo este lado. Y entonces acá recuperó lo que se dice el muro, acá está el muro de los lamentos. Ahora todo esto es judío. Hay un barrio cristiano, un barrio musulmán, un barrio judío y un barrio armenio. Yo soy descendiente de armenios. Es la única nación, como nación, que tiene representatividad en la ciudad de Jerusalén. Qué bueno esto, ¿eh? Muy llamativo. Acuérdense que el arca de Noé, cuando reposó en la tierra después del diluvio, ¿dónde reposó? En los montes de Armenia, el monte Ararat. La versión anterior a la versión 60 de la Biblia habla de los montes de Armenia. Armenia existió antes que Israel. Armenia fue la primera nación en la historia del planeta que adoptó el cristianismo como religión de Estado. Después lo hizo el Imperio Romano, fíjense. Yo creo que de alguna manera el Señor nos tuvo en cuenta para darnos un barrio de privilegio. Esto es publicidad armenia mía, ¿eh? Un barrio de privilegio en Jerusalén. ¿Qué puedo pensar yo? Lo que han sufrido mis antepasados por defender la palabra de Dios es impresionante. Yo hace muchos años que perdí a mi papá y a mi mamá. Las cosas que me comentaron huyendo del genocidio turco de la Primera Guerra Mundial, donde 1,5 millones de armenios fueron asesinados, el primer asesinato y genocidio masivo de toda la historia de la humanidad fue en la Primera Guerra Mundial, los turcos a los armenios. Sin embargo, algunos todavía estamos vivitos coleando, ¿eh? Y me tienen que bancar. Y nos tienen que bancar. Qué maravilloso es pensar que Dios cumple absolutamente los planes que se ha propuesto. Israel hoy es la señal profética más profunda e importante. Y creo que vale la pena que observemos estas cosas, que nos van a ayudar a darle una mejor calidad de vida a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, ponemos nuestra mira en las cosas que vienen, ponemos nuestra mira que las señales están demostrando que este tiempo se termina y que hay una eternidad que nos está esperando, estemos seguros que nuestra calidad de vida cristiana se modifica tan favorablemente que no nos damos una idea de lo que puede ser profética. Gracias. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.